Y hoy en este momento, la palabra es suyo, Señor. La palabra no es de ningún hombre humano, sino tuyo es. Los milagros que hiciste, Señor, en aquellos tiempos, lo vemos todo esto en el Antiguo Testamento. Pero el poder tuyo siempre estaba, Señor. El poder tuyo, los señales, los milagros que hiciste, Señor, a través por los hombres. Oh Dios, mi Señor Dios, santo eres mi Dios. Santo, santo, santo eres mi Dios. Gloria sea tu nombre, glorificado Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Tomen asientos, mis amados hermanos. Quiero saludarles a todos ustedes y dando la bienvenida. Y todos nuestros hermanitos que están muy atrás, parece que están a una distancia de 1 kilómetro. Pero sí sería bueno también acercarse un poquito más adelante también, ¿no? Bueno, pero si alcanzan a escucharles, mucho mejor también. Dios les siga bendiciándoles a ustedes, queridos hermanos. Y tengo que decirles gracias a nuestros hermanos del grupo de alabanza, porque el Señor le ha dado ese talento. No es para cualquier persona nomás. Gracias, hermanita, muchas gracias. No es para cualquier persona nomás. Sabemos de que es un talento de parte de Dios que nos da. Yo creo que ustedes tampoco tienen talento, y todos tenemos el talento, pero cada uno el Señor nos ha dado. Así que hoy, esta mañana, queridos hermanos, vamos a conocer algunas palabras de lo que la Biblia nos enseña. Esto es cosa realidad de lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, ¿no? El tema de esta mañana tenemos el aceite de la viuda. ¿Qué será y cómo será la historia esta de la mujer viuda? En aquellos tiempos había una mujer, Jezabel. Si me escucha, hermanitos, por atrás, si se escucha, ¿no? Gloria a Dios. Así que para estarme conforme, yo también. Esto vamos a hablar esta mañana, en este momento, en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, ¿no? En Segunda de Reyes, capítulo 4, este tema es el aceite de la viuda. Muchas veces nos quedamos viudas como viudos también. Hoy nomás tenía el traslado bien a mediodía, pero tenía que acompañarles, pero tengo un compromiso más que acá con el Señor y con todos ustedes. Tuve que dejar algunas cositas y luego el tiempo parece que no me va a darme, pero quiero estarme más tranquilo, olvidar de las cosas, más bien seguir con las cosas de Dios. Así que, queridos hermanos, como hablábamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, con el versículo 1, este tema, el aceite de la viuda. En aquellos tiempos, queridos hermanos, como ya acabé de decirles, de que todos morimos. La muerte es para todos. La muerte es para todos. Ningún hombre ya no vamos a pasar de los 100 años. Ya no. Solamente la gente antigua, la gente que comían,
el mejor alimento, comían y aguantaban. Por eso la gente dicen, la gente de barro, dicen, ¿no? Barro puro, barro puro. Y ahora, como siempre, nuestros alimentos ya no es como anteriormente, y no nos aguantamos. Imagínense. Es una triste vida de esta mujer, ¿no? Vamos a leer partes de este capítulo 4:1. Vamos a leer primero y luego para seguir hablando. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Dios, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Dice que esta mujer quedó viuda, porque en esa época, dice según la Biblia, conocemos de que había una mujer, una reina, en esos tiempos, en esa época, su nombre era Jezabel. Era una mala mujer que siempre le odiaba, de lo que hoy hablamos cristianos, pero en esa época no hablaron cristianos. Todos los que creían en Dios, todos los que alababan a Dios, esta mujer siempre enemigo de ese pueblo. ¿A cuántas personas que adoraban, oraban, cantaban a Dios? Y dice que tenía odio a esa gente. Yo me acuerdo en este punto, en aquellos tiempos cuando nosotros empezando el ministerio, estábamos en la casa de nuestro hermano pastor Espinosa, cuando empezamos con unos cuarticos y más cuarticos y más cuarticos y más cuarticos. Entonces, y la gente nos aburría, seguramente hubo el odio, ¿no? Y como la gente que nunca conoce, como nunca no han conocido, siempre los vecinos odiaban. En especial antes del ministerio, cuando nosotros en el año 1973, que yo convertí en 73, el 15 de enero, mediados, no digo 15, sino mediados de enero de ese año, y la gente, todo el mundo se odió en nuestro barrio. Yo me pongo a pensar, mis amados hermanos, fue más problema de lo que nosotros pasábamos acá. Pero aquí en la ciudad, bueno, no era mucho, pero por las comunidades era gran cosa, peor. Entonces, yo creo que fue de esa manera. Esta mujer, Jezabel, era una mala mujer que lo odiaba al pueblo cristiano. Y le mataron. Y no solo a él, sino a muchas personas le mató, le mandó a matarles. Y en ese tiempo pues hubo este profeta Eliseo. Era un gran hombre de Dios, un hombre que predicaba. Dice según que este hombre, ¿no?, Eliseo, que él salía a predicar, como por ejemplo ahora hablamos de las comunidades, pueblos pequeños. Este hombre, este profeta, salía a predicar las buenas nuevas de la palabra de Dios. Cuando él predicaba, y la gente siempre odiaba, pero él era con la finalidad de
hablando del amor de Dios. El amor de Dios. Todos conocemos el amor de Dios. ¿Ustedes conocen el amor de Dios? Yo creo que sí. Yo conozco, aunque yo no he visto con mis ojos, pero conozco el amor de Dios. Dios está con nosotros siempre y siempre. Así que esta mujer le dice a este profeta Eliseo, dice: tu siervo, mi marido, murió, está muerto. Y tú sabes que mi esposo era temeroso de Dios, dice. Y ellos, como tenían una deudita, yo no sé, pero hay algo que tengo que estudiarles. ¿A quién? Pero sí hay a quién. Pero ellos tenían una deuda, como todo el mundo. Tenemos las deudas, ¿no? Pero en aquel tiempo dice que cuando tenían deuda y cuando no podían pagar esa deuda, dice que tenía que llevar a sus hijos como esclavos para servicio de 6 años. Imagínense, ¿no? 6 años de servicio que hagan la persona que no pueden pagar. En eso sabía de lo que ella se preocupa por sus 2 hijos, porque el acreedor dice que tenía que llevar a ella y a sus 2 hijos por esa deuda, pero la cantidad no nos dice. Y por defender, claro, como madre y como mujer, no tenía trabajo. Dice que en aquel tiempo que no hubo trabajo para las mujeres, no lo daba el trabajo. Yo no sé por qué fue eso. Entonces era una familia muy humilde que no tenían su trabajo en nada. Yo no sé cómo fue la vida de ellos, pero con todo, la Biblia dice de esa manera. Ahí dice, versículo 2, vémosles. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Este profeta le preguntó, pues cuando le pedía un favor: ¿qué puedo hacer? Mi esposa ha muerto y la deuda me aprietan, y a mis 2 hijos va a llevarles para el esclavo, para 6 años, y a ella. Este profeta le pregunta: ¿qué tienes en la casa? Bueno, primero dice: ¿cómo quieres que te ayude? Pero como este hombre, este profeta, tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, este profeta le dice: mujer, ¿qué tienes en tu casa para poder vender? ¿Qué tienes? Y como era una familia pobre y no tenía nada en su casa, en esa época siempre los trastes que hoy tenemos de toda variedad de, si es de metales o de todo calidad, de todo precio, ¿no? Actualmente la tecnología ha avanzado mucho, pero en ese tiempo, como no hubo, siempre eran vasijas de barro, ponditos o como más a eso. Entonces dice: ¿qué tienes? Dice que en una jarra de barro, y he conocido en el tiempo de mis abuelitos también, pues yo también, ¿no? Parece que yo soy ya una persona antigua, ¿no? No somos, pastor. Ya de las terceras, ya somos ya
poquito, ya le conocemos, lo de atrás nos acordamos. Así que, ¿qué tienes, mujer, en tu casa? La mujer le contesta, no tengo nada en la casa, no tengo nada, nada, nada. Solamente tengo en una jarrita que tengo un poco de aceite, porque el aceite era lo que ellos preparaban en esa época, como por ejemplo ahora de un árbol le saca el aceite de oliva, ¿no? Yo creo que ustedes todos conocemos también, ¿no? Es natural. Seguramente yo creo que de esa manera debe haber sido, me imagino. Así que el versículo 3 dice, y él dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Qué dice él? El profeta le dice a esta señora, le dice, ¿sabe qué? Vaya a todas las casas vecindarias, o sea, donde los vecinos, vaya a pedir, o sea, unos pondos o jarra o qué sería, ¿no? Que le pida unos trastes vacías, son de vasijas vacías. Y pídeles, dice todo esto, a tus vecinos vacías. Mientras, cuando ya lo traigas a la casa, todos esos potos vacíos, de esas jarras vacías, ponle adentro, ¿no? Pon adentro y encierra la puerta, y de lo poco que tienes de ese aceite, ponlo en los vacíos. Y ese poco que tenía en la jarra, la mamá le seguía poniendo, y sus dos hijitos, dice que ha sido ya casi jovencitos, seguro, yo creo, eran adolescentes ya, ¿no? Me imagino. Entonces, como este profeta dijo que esos aceites deberían de venderles ya, y la mujer los llenó. Y cuando le pide, ¿hay más vasijas? Uno de ellos le dice, no, ya no tenemos vasija, todos están llenos, le dice. De que todas esas vasijas vacías que eran, y le ponen y le llenan el aceite. Ahora, ¿qué dice la respuesta? El versículo 5, veamos. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Hasta esto hemos visto. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella, y luego le contó al varón de Dios, a Eliseo, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus creidores, y tú y tus hijos bebid de lo que quede. ¿Cómo ha hecho ese milagro? Vean. Y como ya estaban llenos, y va a decirles a este profeta Eliseo que ya está lleno. ¿Y qué es lo que le contesta él? Dice, ahora vende el aceite y paga a los acreedores, a los que le debía, paga. Y el resto que queda era para ustedes, sus gastos, en otras palabras, dice así. Verdaderamente así es Dios.
Tal vez algunas personas no conozcan el milagro de Dios. Yo conozco y lo testifico. Verdaderamente yo lo testifico, que el Señor es grande, poderoso. La única cosa que nos falta es la oración. Por eso Santiago está diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho, dice. El apóstol está hablando de esa manera. Muchas veces nos oramos también sin fe o a veces por la costumbre y así. Pero como Dios sabe nuestros corazones, dice que Él sabe los corazones de cada hombre o cada mujer. Dios sabe las cosas. Y Dios hace sus cosas. Yo entiendo, yo lo testifico y soy testigo de lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos milagros ha hecho en mi vida? Y esto no puedo mentirlo, y esto lo testifico, porque Dios es un Dios de poder. Dios hace muchas cosas, muchas cosas. Muchas veces nosotros no entendemos también, pues no. Y las preocupaciones, como por ejemplo, esta mujer, ¿cómo será, digo, no, de un matrimonio, de una pareja, si el esposo muere o la esposa muere y quedarse solo o sola? Debe ser tremendo, tremendo. Me han dicho algunos vecinos de que cuando muere, bien el esposo muere, y las cosas que se quedan de recuerdos, es una gran tristeza de lo que se lo ve, mientras un ser querido ya no está, ya no existe, pero quedó las cosas ahí. Debe ser duramente de sufrir, ¿no? Y no solo eso, hay muchos problemas, hay muchos casos que tenemos en la vida, querida familia, querido hermanos. Todos. Si Cristo padeció, si Cristo tuvo aflicción, ¿cómo no nosotros? Nosotros como somos carnes humanos y a veces nos fallamos de nosotros mismos sin darnos cuenta. A veces por hablar demasiado, a veces nos fallamos de nuestra palabrería mismo también. Muchas veces nos adelantan nuestros labios, nuestras bocas también, de lo que no es, ya hablamos y después hay problemas también. Y no solo eso también, tenemos problemas económicos, problemas de salud, problemas de peleas. Hay muchos problemas que tenemos en nuestras vidas y no sabemos qué hacerlo. Pero sí sabemos que hay un Dios verdadero. Lo único que nos hace falta es acercar a Él de corazón, de rodilla, con lágrimas. El Señor nos escucha. El Señor es bueno, nuestro Dios poderoso. Él escucha, pero Él quiere saber si en verdad le está pidiéndoles de corazón. Veámosles a ver. Sí, Pablo, ¿cómo fue el problema que él tuvo? Vamos a ver en 2 de Corintios. San Pablo, según este escrito, estas epístolas, dice que tenía más o menos como unos 54 años después de haber muerto Cristo. 54 años o 53 años después de esto pasó esto, lo que escribe Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Y sabe por qué él está escribiéndoles? Porque en las iglesias muchos hermanos también sufrimos las preocupaciones con Marta. Por eso es que primeramente el estrés que viene, ¿no? El estrés, ese estrés es un veneno para el hombre que ha sido. ¿Y por qué viene el estrés? El estrés viene tantas preocupaciones, tantas cosas que tenemos.
o tantos trabajos que tenemos, preocupando por una cosa, preocupando por otra cosa, sufrimos, ¿no? Sufrimos. A veces por la familia, a veces por el hermano, por la hermana, o por los padres, o por vuestros hijos. Por todo y por todo nos sufrimos la preocupación. Y no sufrimos, o nos lloramos también cuando hay alguna delicadeza, algún problema, no. Y cuando llega una felicidad de nuestros hijos también lloramos por la alegría. Lágrimas vienen por todo lado, pero orémonos a nuestro Dios para que esos ruegos que sean para vuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestras familias. Veamos en segunda los Corintios, en el capítulo 1, con el versículo 3. Pablo sabía que en esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas, muchos casos había. Y él está dando consuelo, Pablo está dando consuelo a esa gente en la iglesia de Corinto. Veámoslo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Imagínense, repito ese versículo, entiendan, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sí, por medio de Dios somos consolados nosotros también. Y nosotros también démosles un consuelo a nuestros hermanos, a nuestros familiares. No es por ver y por ver. Cuando yo me pongo a orar, se me presentan, como por ejemplo, me acuerdo a unos 2 hermanos, no. Me dice: pastor, por favor, orarame, ya. El otro hermano me dice igual, y me pongo a orar. Y cuando me pongo a orar de mañana, ya me viene por otra persona, ya me viene otra persona, ya me viene otra persona. Me vienen, me hace acordarme y me pongo a orarme. Eso dice que debemos velar en oración por nuestras familias. O sea, primero por vuestros hijos de la casa, y por la familia, y por nuestros hermanos de la congregación. Orar unos a otros, dice la palabra del Señor. Imagínense, ¿qué dice? Así como a nosotros el Señor nos dio el consuelo cuando yo lloraba, la preocupación, y el Señor me dio ese consuelo. Sí, verdaderamente me dio ese consuelo de alegría a mí, yo. Ahora tengo esa deuda. De lo que el Señor me dio ese consuelo, en otras palabras, Dios me dijo: pues alégrate, Antonio, no te estés preocupado, no llores. Y ese consuelo que Dios me dio, tengo que compartir a otras personas, a otras. No es que tengo que tener callado secretamente, no. El Señor dice, el Pablo está diciéndoles, ¿no? Así como el Señor nos dio la tranquilidad que nos dio, pero también en todas las tribulaciones, todos tenemos las tribulaciones, y que nosotros que tenemos darles el consuelo, porque
con que nosotros somos consolados por Dios. Queridos hermanos, cuando ustedes y todos nosotros, ¿quién no tiene las preocupaciones? ¿Quién no tiene? Todo el mundo tenemos, todo. Todos tenemos el problema. Si Cristo tuvo problemas, si Cristo, ¿por qué no nosotros? Nosotros como humanos, humanamente nos fallamos, nosotros mismos nos fallamos. Una mujercita nos contaba a nosotros que siempre estamos con la falla vivimos. Siempre. Y en verdad es siempre. Pero de todas maneras el Señor es bueno. El Señor no es como una persona humana. El Señor es bueno. Lo que pasa es que nos falta la oración. Por eso dijo Jesús cuando estaba por la vía dolorosa, que hoy dicen, ¿no? La vía dolorosa, las calles de Jerusalén, cuando Jesús cargado el cruz, y las mujeres que le acompañaban, porque dice que le acompañó más las mujeres que los hombres, y lloraban por ese hombre, por ese varón. Lloró viéndole ese sufrimiento, ese sudor, esa sangre que derramaba y cargado cruz. Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, dice. Lo que dijo Jesús, vea. Eso dijo Jesús, que no llore por él, sino llore por ti mismo y por tus hijos. Así es. Eso es lo que San Pablo está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? Así que nosotros, queridos hermanos, démonos la consolación, consuelémoslos a nuestros hermanos. Hay algunos que tienen sus problemas, sus casos, dicen, pero no nos ha dicho, pues hermano o hermana, es que la verdad nos da recelo, dice. No, en este caso no debemos tener recelo, vergüenza, no. Debemos comunicarlos o ver según la palabra de Dios. Nunca olvidemos siempre la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos que estarnos al tanto. La Biblia es el guía de nuestras vidas, la Biblia. Y sin la Biblia, cualquier cosa nos pasaríamos. Por eso, queridos hermanos, ahora en ese tiempo hubo, por lo menos los profetas, a quien decirles. Y esta mujercita, ¿no?, siendo de una familia de profetas, y su esposo profeta también, era, ¿cómo le digo? Si hoy lo decimos predicador, eran predicadores las buenas nuevas, porque este hombre, Eliseo, era que predicaba, hablaba de las cosas del Señor. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo dice que siempre buscaban a los ídolos de lo que no son dioses, y Dios no quiere que hagamos de esa manera, para que la gente salga de esa creencia, para que la gente cambie en su vida. Por eso era que este hombre profeta Eliseo predicaba, salía como a muchas provincias, dicen, ¿no? Queridos hermanos, lo hemos visto, la historia de esta mujer viuda. Tarde o temprano podemos quedarnos. ¿Quién? Hay un señor nomás que me decía, es una suerte cuando los dos mueren enseguida, cuando mueren los dos iguales. Pero
Eso es difícil cosa, ¿no? El esposo muere, la esposa queda. O bien la esposa muere, el esposo queda. Pero de todas maneras, tenemos que morir. Tenemos que perdernos. Nuestras vidas, la Biblia dice, el hombre tendrá su vida hasta 70 años. El más robusto tendrá hasta 80 años. Imagínense, porque la Biblia no va a mentir. Ya no pasan de los 80 años. Pero gracias a Dios, siempre lo digo por mi mamita, ella tuvo 94 años, murió. Yo siempre le decía, mamita tengo, pero ahora ya no. Tengo solo a mi papá. Pero esa es la ley de la vida. Esa es la ley de la vida. Tenemos que morirnos todos tenemos que morirnos. Pero hasta mientras tenemos que buscar, seguir más, practicando las cosas de Dios, practicando más, no olvidado, no dejando, no por costumbre, no, tenemos que hacerlo, así como usted está trabajando cualquier trabajito en la casa, pero pensando cualquier trabajo, cualquier negocio que hagamos, de igual manera son el trabajo espiritual. El trabajo es lo mejor de las cosas del Señor ante los ojos de Él. Por eso yo le digo, los anteriores diáconos, yo le decía, es por lo que como no saben todavía de qué se trata los diáconos, ¿es servir o no servir? Parece que ellos creían de que los diáconos están sirviendo al pastor, haciendo por obligación la limpieza y todo esto. Esto no, yo nunca le he dicho tampoco, pero cuando hace una limpieza, yo me acuerdo esto también, cuando yo estaba en el instituto en Cristo el Mundo, en Quito, lo hicieron lavar a todos los pastores. Los pastores no son como para estar en la silla delante de todos y poner a la mesa quien dé la comida y que pase las cosas. No, aquí tienen que hacer todo. Nos mandaban a lavar los baños ensuciados ahí. Tenemos que dejarles brillando todo el baño entero, y no solo el baño. Así era, eso me acuerdo. Entonces, y así es. Hacer las cosas del Señor, la casa de Él, es lo mejor, queridos hermanos. Vamos a orar, vamos a decir gracias a Dios. Pongámonos de pie. Señor, esta historia de esta mujer, me doy cuenta y me imagino, Señor, ¿cómo sería la vida de ella con sus 2 hijos? El esposo fallecido y no tenía su trabajo y no tenía que comer, y con sus 2 hijos. Y además tenía su deuda. En esa época, la persona que no pueden pagar, no pueden cancelar, era un esclavo para 6 años, dice. Padre mío, Padre Santo, hoy en este momento, tú conoces, posible tengan mis hermanos las deudas. Señor, solamente tú puedes ayudarles, de cancelarles, de pagarles, Señor, esa cuenta ajena. Tú puedes ayudarlos,
así como tu milagro, tu poder lo daste a este profeta Eliseo, según lo que él dijo, y esta mujer lo hizo y salvó de esa deuda. Por eso, amado Padre, yo lo testifico, que tú eres un Dios de poder. Muchos milagros has hecho en mi vida, Señor. Y así, dentro de este ministerio de nuestras iglesias, Señor. Padre Santo, hoy en este momento te lo pido, mi Dios, creyéndote de tu presencia, de tu palabra, Señor. Verdaderamente, porque Pablo escribió de lo que él pasó, muchas aflicciones, muchas persecuciones, y él lo hizo. Y con la experiencia de él, escribe a la iglesia de Corinto. Y no solo para Corinto, como para todas las iglesias en el mundo, Señor. Señor, Dios mío, tú sabes, Señor, nuestras vidas. Tú sabes, mi Dios. En tus manos te encomiendo, Señor, la vida mía, la vida de mis hijas, la vida de nuestros hermanos, de toda la congregación, Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, mi Señor Dios. Ahora, Padre, queremos recibirnos de este pan y esta copa. Queremos servirnos, Señor. Señor, acompáñanos. Ahí la mesa. Ahí están, Señor, el pan y la copa. Gracias, Señor. Oramos en el precioso nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.